Hay palabras que se clavan como puñales, especialmente cuando vienen de quienes juraron cuidarte. Estaba recostada en la sala cuando Javier, mi único hijo, aceptó sin dudar la propuesta de su esposa para encerrarme en un asilo bajo engaños, alegando que mi olor les resultaba insoportable. En ese momento comprendí que la gratitud no siempre es parte de la herencia y decidí que mi respuesta no sería el llanto, sino la verdad absoluta. Mi nombre es Adelaida Soler y esta es la crónica de cómo un supuesto periodista y una reunión familiar inesperada pusieron de rodillas a quienes intentaron humillarme. Descubran cómo recuperé el mando de mi hogar y establecí las consecuencias de la deslealtad. Si creen que el respeto a los mayores es sagrado, denle me gusta a este vídeo y acompáñenme hasta el final. Para que puedan comprender la magnitud de lo que ocurrió, debo trasladarlos a Querétaro. Es una ciudad que respira una esencia mexicana profundamente tradicional, un lugar de arquitectura colonial donde las familias suelen vivir bajo un vínculo estrecho, a veces tan apretado que termina por asfixiar. Yo nací en estas tierras hace 72 años, en una época en la que las calles del centro histórico aún conservaban el eco de los pasos sobre el adoquín y las tardes se detenían con el tañido solemne de las campanas en el templo de San Francisco. Crecí en un tiempo donde las mujeres recibíamos una educación silenciosa pero implacable. Se nos enseñaba desde la infancia que nuestro único destino era el hogar. Debíamos ser el pilar invisible, esa fuerza que sostiene toda la estructura familiar sin emitir una sola queja, sin pedir nada a cambio. Mi niñez transcurrió entre los muros de una modesta casa de adobe en el barrio de Santa Ana. Allí, mi madre, doña Socorro, se entregaba a la crianza de 7 hijos, contando apenas con el apoyo de mi abuela paterna para mantener el orden en medio de la carencia. Mi padre trabajaba en las minas de la región. Recuerdo que regresaba a casa cada 15 días, cargando un cansancio que parecía nacerle desde los huesos y con las manos marcadas por el rastro indeleble de la tierra. Era un hombre de bien, pero su voz era escasa, vivía bajo la firme convicción de que nosotras, las mujeres, habíamos nacido para la sumisión y la obediencia absoluta. Mi madre jamás se atrevió a cuestionar ese orden establecido, y yo, durante la mayor parte de mi vida, seguí sus pasos por el mismo camino de docilidad. Crecí observando a mi madre levantarse mucho antes de que el primer rayo de sol tocara el horizonte. La veía preparar el café y las tortillas, lavar montañas de ropa en el lavadero del patio y atender con devoción a mis hermanos menores, todo mientras esperaba pacientemente el retorno de mi padre. Ella nunca protestó. Jamás alzó la voz ni puso en duda las decisiones que él tomaba por todos nosotros. Esa fue mi primera y más profunda lección sobre lo que significaba ser mujer en mi generación: aguantar, servir y callar. A los 18 años, uní mi vida a la de Mateo Soler, un hombre trabajador de 23 años a quien conocí durante las festividades de nuestro patrono. Mateo era mecánico y poseía un pequeño taller que había heredado de su padre en el barrio de San Francisquito. No puedo decir que aquello fuera un romance de película, pero existía un cariño sincero y, sobre todo, la seguridad de una estabilidad que, en aquel entonces, era lo máximo a lo que una muchacha de origen humilde podía aspirar. Durante 38 años construimos un mundo juntos. De nuestra unión nacieron 3 hijos: Beatriz, que ahora reside en León con su propia familia; Ricardo, quien emigró a los Estados Unidos hace 15 años buscando otros horizontes; y Javier, mi hijo menor, quien terminaría convirtiéndose en el eje central de este relato. Javier siempre fue mi debilidad. Quizás porque nació cuando yo ya había cumplido los 35 años y pensaba que mi ciclo de maternidad se había cerrado. Era un niño de una dulzura especial, inteligente, que siempre merodeaba por la cocina para ayudarme y que guardaba palabras llenas de afecto para su madre. La vida no fue sencilla, pero no me permito quejarme. Mateo se entregaba por completo a su taller, mientras yo me ocupaba de que el hogar fuera un refugio digno para mis hijos. Los domingos cumplíamos con el ritual de asistir a misa en el templo de San Francisco, donde toda la comunidad nos conocía y respetaba. Vivíamos en una casa sencilla pero impecable, con 3 habitaciones y un patio donde cultivaba con esmero mis bugambilias y mi lavanda.
Mi cocina siempre despedía ese aroma reconfortante a frijoles refritos y chile guisado, el aroma de un hogar vivo. Con los años, el taller de Mateo prosperó. No alcanzamos la riqueza, pero logramos una comodidad que nos permitió darles estudios a nuestros hijos. Beatriz incluso concluyó una carrera técnica en contabilidad, mientras que Javier estudió hasta la preparatoria para luego integrarse de lleno al negocio familiar. Desde muy joven, Javier demostró una agudeza notable para los números y una gran habilidad para tratar con la clientela, por lo que, gradualmente, fue asumiendo las riendas del taller. Cuando Mateo cumplió los 60 años, decidió que era momento de retirarse y le entregó la responsabilidad total a nuestro hijo menor. «Ya me toca descansar, vieja», me decía mientras se mecía en su sillón favorito del portal. «El muchacho ya sabe manejar todo mejor que yo». Y no se equivocaba. Javier modernizó el establecimiento, adquirió herramientas de última tecnología y logró contratos importantes con empresas locales para el mantenimiento de sus vehículos. Sin embargo, la calma se rompió hace 8 años, cuando Mateo falleció de un infarto fulminante. Una tarde cualquiera, mientras podaba los rosales del jardín, su corazón simplemente se detuvo. Cuando la ambulancia llegó a nuestra calle, ya no había nada que hacer. Su partida me dejó devastada. No solo perdí al compañero de toda una vida, sino que, de pronto, me sentí sumergida en una soledad absoluta. Beatriz estaba lejos, Ricardo en el otro lado de la frontera, y mi único vínculo cercano era Javier. Mi hijo, que en ese entonces tenía 39 años, insistió con firmeza en que me mudara con él. «No voy a dejarte sola aquí, mamá. La casa es amplia y tendrás tu propio espacio», me aseguró. Hacía 3 años que Javier se había casado con Viviana, una mujer de 31 años que trabajaba como secretaria en una oficina céntrica. Al principio, la convivencia con mi nuera fue cordial. No es que compartiéramos una amistad íntima, pero manteníamos un trato respetuoso y yo siempre tuve el cuidado de reconocer que ella era la señora de esa casa. Durante los primeros años de mi viudez, esta dinámica pareció funcionar. Yo contribuía con las tareas domésticas y cocinaba esos platillos que tanto le habían gustado a Javier desde niño. Cuando llegaron mis nietos, Santi, que ahora tiene 6 años, y Camila, de 4, me convertí en su cuidadora principal mientras sus padres trabajaban. Me sentía útil, necesaria y, sobre todo, querida. Sin embargo, el aire en la casa comenzó a enrarecerse hace aproximadamente 2 años. Al principio fueron detalles sutiles que mi mente, todavía cegada por el afecto, interpretaba como simples malentendidos o producto del estrés. Viviana empezó a lanzar comentarios mordaces sobre mi manera de cocinar, sobre el tiempo que permanecía en el baño o el volumen de la televisión por las tardes. «Adelaida, ¿no cree que le pone demasiada sal a la comida?», me preguntaba un día, con una sonrisa fría que jamás alcanzaba a iluminar sus ojos. Los médicos dicen que el exceso de sal es un veneno para la presión a su edad. En aquel momento, quise creer que se trataba de una preocupación genuina por mi salud. No tardé mucho en darme cuenta de que era, en realidad, una estrategia para minar mi confianza y hacerme sentir que era incapaz de realizar hasta las tareas más básicas. Cuando intenté buscar consuelo en Javier, su respuesta siempre era la misma: «Ay, mamá, no te tomes las cosas así». Viviana no lo dijo con mala intención, seguro está agotada por el trabajo. Pero las pullas se volvieron más directas y constantes. «Adelaida, ¿no sería mejor que usara el baño de la planta baja? El de arriba está muy cerca de nuestra habitación y el ruido del agua en la madrugada nos despierta a todos. Adelaida, le pido que no tienda su ropa en el patio delantero, le da un aspecto muy descuidado a la casa desde la calle. Adelaida, preferiría que no tocara mis perfumes, el aroma cambia mucho cuando usted lo usa». Cada frase era como una pequeña daga hundiéndose en mi piel, pero yo callaba. Soportaba cada humillación porque no quería ser el motivo de una ruptura en el matrimonio de mi hijo. Lo más doloroso fue notar cómo Javier, poco a poco, comenzó a tomar partido sistemáticamente por su esposa.
Cuando yo intentaba explicar mi malestar, él siempre encontraba la forma de darle la razón a ella. Mamá, Viviana tiene razón, la ropa luce mejor atrás. Mamá, entiende que ella quiera privacidad en su propio baño. La situación alcanzó un punto crítico con el nacimiento del pequeño Mateo hace 1 año y medio. Viviana se volvió más irritable que nunca, escudándose en el cansancio del nuevo bebé, pero su hostilidad tenía un blanco específico, yo. Si el niño lloraba mientras yo lo sostenía, ella afirmaba que las abuelas pierden la capacidad de entender el llanto de los bebés. Si intentaba ayudar a bañar a los niños mayores, criticaba que usaba demasiada agua caliente y que eso dañaría su piel. Era evidente que Viviana ya no me quería allí, pero no tenía el valor de decirlo de frente para no quedar como la villana. Así que optó por una guerra de desgaste, haciéndome sentir inútil y estorbosa, esperando que yo misma decidiera marcharme. El gran problema es que yo no tenía refugio. La casa donde viví con Mateo había sido vendida para inyectar ese capital en el taller de Javier, y mi pensión apenas me alcanzaría para alquilar una habitación precaria. En los últimos meses, la tensión se volvió irrespirable. Viviana ya no disimulaba su fastidio al verme en la sala o al encontrar mis pertenencias en la cocina. Incluso se molestaba cuando mis nietos corrían a abrazarme al volver de la escuela. Niños, saluden primero a su madre, les ordenaba con un tono cortante que los dejaba confundidos. Javier, por su parte, se volvió un extraño. Ya no compartía conmigo sus preocupaciones laborales ni buscaba mi compañía. Ante las agresiones verbales de su esposa, él guardaba un silencio cómplice o simplemente miraba hacia otro lado. Había decidido que su paz conyugal valía más que la dignidad de su madre. Yo empecé a recluirme en mi habitación, tratando de volverme invisible, como una visita que se ha quedado más tiempo del debido. Pero nunca, ni en mis peores temores, imaginé la profundidad del desprecio que me profesaban hasta esa tarde de octubre. Fingí dormir en el sofá y escuché la conversación que destrozaría mi mundo para siempre. Había sido una tarde gris, de esas donde el ambiente en la casa se siente artificialmente tenso. Viviana había salido a realizar unas compras al mercado y me había dejado a cargo de los niños, no como un favor, sino como una orden tajante. Adelaida, voy al mercado. Cuide a los niños y que no hagan ruido, el bebé está durmiendo. Santi y Camila llegaron de la escuela cerca de las 2 de la tarde. Venían con esa energía arrolladora, con sus uniformes algo desordenados y las mochilas cargadas de historias. Camila se aferró a mi cuello en cuanto crucé la puerta. Abuela Adelaida, hoy aprendí una canción en el kinder. ¿Quieres oírla? Santi, que ya se siente un hombrecito en segundo de primaria, me mostró con orgullo un dibujo que había hecho. Era una casa con una familia al frente, un padre alto, una madre de cabello largo, 2 niños, un bebé y una figura que claramente era yo, con mi cabello blanco recogido en un moño y mi mandil de siempre. Mira, abuela, esta eres tú. La maestra dijo que dibujáramos a nuestra familia y yo te puse porque tú vives con nosotros y nos cuidas. Ese dibujo me atravesó el alma. En medio de tanto rechazo, ver que para mis nietos yo seguía siendo una pieza fundamental de su mundo me dio una paz que no recordaba. Los ayudé a cambiarse, les preparé un sándwich como a ellos les gusta y escuché sus relatos. Santi me confesó, entre risas, que había anotado un gol en su propia portería por accidente, y su inocencia me hizo reír después de mucho tiempo. Cuando terminaron de comer y se fueron a jugar, me dediqué a lavar los platos y a preparar unos frijoles para la cena. Era una rutina 1000 veces repetida, pero ese día me sentía melancólica. Mientras lavaba los trastes, una premonición me asaltaba, algo estaba a punto de cambiar drásticamente. A las 4 de la tarde, con la cocina limpia, decidí sentarme en la sala a ver mi telenovela. Era mi pequeño escape. Me acomodé en ese sofá donde vi crecer a Javier, donde lo consolé tantas veces y donde tejí tantos suéteres. En la pantalla, la protagonista descubría que su esposo la traicionaba con su mejor amiga. ¡Qué ironía!
Mientras veía a esa mujer llorar, no sospechaba que mi propia traición, una mucho más dolorosa, estaba por revelarse. El pequeño Mateo había estado inquieto por los cólicos. Como su cuarto está arriba, subí varias veces a mecerlo. Viviana detesta que lo haga, dice que lo malcrio, pero mi corazón de abuela no me permite ignorar su llanto. Cerca de las 5, el cansancio acumulado me venció. Había pasado una mala noche y la mañana había sido emocionalmente agotadora. Al bajar a la sala, me recosté en los cojines. El sonido de la televisión y el calor de la tarde me arrastraron al sueño. Me despertó el sonido de las llaves en la cerradura. Era Viviana. Me quedé en ese estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Por alguna razón, no abrí los ojos. Quizás quería evitar otro encuentro amargo. Mantuve la respiración pausada, fingiendo un sueño profundo. Desde el sofá, escuchaba cada movimiento en la cocina, el refrigerador abriéndose, las bolsas del mercado siendo vaciadas, sus pasos firmes. Todo parecía normal hasta que llegó Javier, alrededor de las 5:30. «Hola, amor», escuché que le decía a Viviana, seguido del sonido de un beso. «¿Cómo te fue? ¿Y los niños?» «Están arriba. Comieron y se fueron a jugar. Tu mamá los cuidó y ahora está ahí, dormida en la sala». «Qué bueno que descanse», comentó Javier, «se ve muy agotada últimamente». Hasta ahí era una conversación ordinaria. Pero luego se hizo un silencio denso, cargado de una intención que me puso en alerta. «Javier», dijo finalmente Viviana con un tono gélido, determinante. «Necesitamos hablar». «¿De qué?», preguntó él, y escuché el arrastrar de una silla. Lo que siguió a continuación cambió mi existencia. «De tu madre», soltó Viviana con una frialdad que me heló la sangre. «Ya no soporto esta situación. No aguanto tenerla aquí un día más». Mi corazón dio un vuelco, pero me obligué a la inmovilidad. Mi instinto me decía que debía escuchar todo, sin importar cuánto me doliera. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Javier, con una voz que denotaba más curiosidad que defensa hacia mí. «Pasa que tu madre apesta», dijo Viviana con una crueldad que me dejó sin aliento. «Huele a viejo, Javier. A medicina, a ropa guardada, a ese olor rancio que tienen los ancianos. Cada vez que entra a una habitación, ese olor se queda impregnado por horas. No puedo más». Esas palabras me atravesaron como puñales, pero el golpe de gracia fue el silencio de mi hijo. No hubo una defensa, no hubo un «no hables así de mi madre». Solo un silencio cobarde. Además, continuó ella, los niños están demasiado apegados a ella y eso no es sano. Es hora de que busquemos una solución definitiva. Santi me dibujó ayer a ella en lugar de a mí cuando le pedí que retratara a su mamá, continuó Viviana, y su voz destilaba un resentimiento que ya no se esforzaba en ocultar. Camila siempre corre primero a sus brazos en cuanto cruza el umbral. Los niños están confundidos, Javier. Ya no saben quién es la verdadera autoridad ni quién es la figura materna en esta casa. Escuché a mi hijo suspirar, ese sonido de debilidad que tanto conocía. «Bueno», murmuró finalmente, «ella los ha cuidado desde que nacieron. Es natural que sientan ese apego». «Demasiado apego», sentenció Viviana con brusquedad. «Y hay algo más, ya no me siento cómoda en mi propio hogar. No puedo caminar en pijama porque ella siempre está en la sala. No puedo hablar contigo con total libertad porque siento que siempre está escuchando detrás de una puerta. No puedo educar a mis hijos a mi manera porque ella siempre interfiere con su eterno «ay, no los regañes. Todavía están chiquitos». Cada palabra que salía de su boca era como una bofetada física que me obligaba a despertar. Me di cuenta de que durante meses había estado interpretando la realidad de forma errónea. No era que Viviana estuviera pasando por una mala racha o que el estrés del trabajo la tuviera irritable. Ella había estado tejiendo pacientemente una red para deshacerse de mí. Había estado construyendo su caso, pieza por pieza,
hasta hacerme parecer una intrusa en la casa que yo misma ayudé a sostener. ¿Y qué es lo que propones?, preguntó Javier. Esa pregunta terminó de romper lo poco que quedaba de mi alma. Mi hijo no dijo, no seas ridícula, o, es mi madre y este es su lugar. No. Preguntó qué proponía ella, como si mi destino fuera un simple problema logístico que requería una solución técnica, como si yo fuera un mueble viejo que ya no encaja con la nueva decoración. Que la lleves a una residencia, respondió Viviana sin la más mínima vacilación. Hay varios lugares aquí en Querétaro que están muy bien calificados. No estoy diciendo que la abandones, Javier. Puedes visitarla los fines de semana, pero ella ya no puede seguir viviendo bajo este techo. Es tu madre, lo entiendo, pero yo soy tu esposa y esta también es mi casa. Tengo derecho a sentirme dueña de mi espacio. El silencio que siguió a esa declaración fue eterno. Era el momento exacto en que mi hijo debía actuar. Era el instante en que debía recordarle a su mujer todos los años que pasé en vela cuando él enfermaba, los sacrificios que hice para que su taller prosperara, la entrega absoluta de una vida entera para que él no careciera de nada. Pero ese momento de justicia nunca llegó. ¿Sabes qué?, dijo Javier finalmente, y su voz sonaba cargada de una resignación cobarde, como si se quitara un peso de encima. Tienes razón. Hemos sido muy considerados, pero tal vez ha llegado la hora de que cada quien tenga su propio espacio. ¿Has investigado ya algún lugar? Mi mundo, el que yo conocía, se desmoronó en ese instante. Mi propio hijo, el niño que cargué en mis brazos, al que consolé en sus fracasos y apoyé incondicionalmente, estaba discutiendo mi destierro con la frialdad de quien liquida una deuda pendiente. Sí, respondió Viviana, y pude percibir la satisfacción vibrando en su tono. He visto algunas opciones. Hay un lugar llamado Residencia Los Olivos que tiene excelentes referencias. El costo es de unos 8,500 pesos al mes, pero incluye la alimentación, las medicinas y actividades para que no se aburran. Está cerca, en la colonia Jurica, así que podrías ir a verla con frecuencia. ¿8,500? replicó Javier. ¿No habrá algo más económico? Ni siquiera cuestionaba la decisión de echarme, estaba regateando el precio de mi libertad, negociando cuánto le costaría deshacerse de su madre. Javier, no seas tacaño, le recriminó Viviana. Es tu mamá. Además, piénsalo bien, ya no gastaremos en su comida aquí, no pagaremos sus medicinas aparte. Y ahorraremos en luz y agua. Al final, hasta nos va a sobrar dinero. Tienes razón, admitió él. Pero, ¿cómo se lo vamos a decir? Se va a poner muy triste. Le diremos que es algo temporal, sugirió ella con una astucia diabólica. Que es solo mientras conseguimos una casa más amplia, o que el doctor recomendó que estuviera en un lugar con más actividades para gente de su edad. No tiene por qué saber que es una decisión permanente. La gélida frialdad con la que planeaban engañarme me llenó de una rabia que no había experimentado jamás. No solo pretendían expulsarme, sino que querían tratarme como a una niña tonta, incapaz de lidiar con la verdad. ¿Cuándo lo haremos?, preguntó Javier. Cuanto antes mejor. Yo ya no aguanto más. Además, mientras más tiempo pase, más difícil será para los niños despegarse de ella. Está bien, suspiró Javier. Mañana llamaré a ese lugar para ver si tienen cupo. Si todo sale bien, la llevamos el fin de semana. El fin de semana. Faltaban solo 3 días. En 72 horas, ellos pretendían que yo estuviera fuera de sus vidas, encerrada en una institución con desconocidos, durmiendo en una cama extraña y comiendo alimentos sin sabor. Escuché el ruido de las sillas, los pasos alejándose y luego el sonido del televisor en la cocina. Habían despachado mi futuro como quien decide qué cenar, con eficiencia y sin un gramo de remordimiento. Me quedé inmóvil en aquel sofá durante lo que parecieron siglos. Mi mente procesaba la traición absoluta.
Que mi nuera me quisiera fuera era doloroso, pero comprensible. Que mi hijo no hubiera alzado la voz para defenderme, que hubiera participado activamente en mi expulsión, era una herida que no cerraría con palabras. Sin embargo, en medio de ese dolor, algo nuevo comenzó a nacer en mi interior. No era solo rabia, era una determinación lúcida. Era una claridad que no había sentido en décadas. Por primera vez, sabía exactamente qué debía hacer. Esa noche no derramé ni una lágrima. Esa noche, empecé a diseñar las consecuencias. Los días siguientes fueron un ejercicio de actuación magistral. Tenía que fingir que no sabía nada, que no había escuchado cómo mi propio hijo ponía precio a mi ausencia. El jueves por la mañana, Viviana se mostró inusualmente amable. Me preparó café y me preguntó si había descansado bien, mencionando incluso que quería comprar flores para el jardín. Era obvio, intentaba limpiar su conciencia antes del golpe final. Javier también actuaba de forma errática. Regresó del taller más temprano y se sentó conmigo a fingir que veía la televisión. «Mamá», me dijo con una voz impostada, «¿no crees que sería bueno para ti conocer gente de tu edad? Para platicar, para no estar siempre aquí encerrada». «¿Por qué me preguntas eso, hijo?», respondí, mirándolo fijamente a los ojos, disfrutando de su incomodidad. «No, por nada. Es que a veces pienso que te aburres. Lili y yo trabajamos, los niños están en la escuela. Tal vez te vendría bien tener amigas para platicar de cosas de mujeres». Por dentro, mi sangre hervía, pero mantuve mi expresión serena, casi angelical. «Puede ser, hijo. Cuéntame, ¿qué es lo que tienes en mente?». Pero no se atrevió. Su cobardía era tan grande como su deslealtad. El viernes confirmé los últimos detalles. Viviana dejó su teléfono en la mesa de la cocina y cuando se iluminó con un mensaje no pude evitar leerlo. Era de su hermana. «¿Ya hablaste con Javier sobre lo de la residencia? Te dije que era lo mejor». La traición tenía cómplices externos. Poco después, encontré en el escritorio de Javier un folleto de la residencia Los Olivos con anotaciones de su puño y letra. Habitación individual. Visitas los domingos. Mi propio hijo planeaba reducir nuestra relación a visitas de cortesía dominicales, como si yo fuera una obligación de calendario. Esa noche, durante la cena, los observé. Viviana hablaba sin parar sobre redecorar la sala. Seguramente planeaba convertir mi habitación en un estudio o un gimnasio. Javier guardaba un silencio cargado de culpa. Los niños, ajenos a todo, reían. Camila me preguntó: «Abuela Adelaida, ¿tú siempre vas a vivir con nosotros?». Vi cómo Javier y Viviana intercambiaban una mirada tensa. «Las abuelas siempre están donde se les necesita, princesa», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Esa noche, mientras ellos dormían con la conciencia anestesiada, yo terminé de pulir mi plan. No iba a ser una víctima. No iba a permitir que me humillaran. Si querían jugar a los engaños, yo les daría una lección de estrategia. Esto no era venganza, era justicia. El sábado amaneció como un día cualquiera, pero para mí era el inicio del fin de su farsa. Después del almuerzo, Javier finalmente se armó de valor. «Mamá, ¿podemos platicar?», dijo, mientras Viviana se situaba a su lado como un guardaespaldas moral. «Claro, hijo», respondí, acomodándome para la actuación de mi vida. «Es sobre tu bienestar. Lili y yo pensamos que en la residencia Los Olivos estarías mejor. Tienen médicos, actividades, gente de tu edad. No es un asilo, es una comunidad. Y es temporal, solo para que pruebes». Mentira tras mentira. «¿Y cuándo pretenden que me vaya?», pregunté con una sencillez que los desarmó. «Pues, si estás de acuerdo, mañana domingo podríamos ir a que conozcas el lugar. Y si te gusta, te podrías quedar desde el lunes». Me querían llevar un domingo, el día en que las familias se reúnen. «Está bien», les dije, y vi cómo el alivio inundaba sus rostros.
Si ustedes creen que es lo mejor para mí, confío plenamente en su criterio. Esa noche cenamos en paz, una paz falsa y podrida. Lo que ellos no sabían es que yo ya había hecho mis propias llamadas. La primera fue a Prudencia, mi comadre y antigua vecina. Le conté todo sin omitir una sola de las crueldades de Viviana. No puedo creer que Javier sea capaz de esto, sollozó Prudencia. Prudencia, necesito tu ayuda. ¿Te acuerdas de tu sobrino Rubén, el que trabaja en el diario de Querétaro? Necesito que hables con él. Tengo una historia que merece ser contada, y quiero que el estreno sea este domingo. Esto que le están haciendo es una injusticia absoluta, comadre. Y las injusticias no se lloran, se exhiben para que el mundo sepa qué clase de personas habitan bajo este techo, sentenció Prudencia al otro lado de la línea. Su voz, firme y solidaria, fue el combustible que necesitaba para poner en marcha la maquinaria de las consecuencias. Mi segunda llamada fue para mi sobrina Beatriz, que vive en León. Ella siempre ha sido el nodo central de nuestra red familiar, la que organiza cada reunión y conoce hasta el último secreto de los parientes. Le expuse la situación con una frialdad analítica, sin adornos. Beatriz guardó un silencio sepulcral antes de estallar. Tía Magdalena, esto es una vergüenza que mancha a toda la familia. ¿Cómo es posible que Javier sea capaz de tal bajeza después de todo lo que usted sacrificó por él? Y luego, añadió algo que me dio una satisfacción gélida: no se preocupe, tía. Para mañana, hasta el último primo en el rincón más lejano del país sabrá quién es realmente su hijo. La tercera llamada fue la más cruda, pero indispensable. Marqué el número de Ricardo en Estados Unidos. Mi hijo mayor siempre fue el reverso de Javier, directo, inquebrantable y con un sentido de la justicia que no admite matices. Cuando le expliqué el plan de enviarme a una residencia, su grito casi rompe el auricular. ¿Que pretenden encerrarte en un asilo? ¿Y Javier está de acuerdo con esa infamia? El tono de Ricardo era de un desprecio absoluto. Ese hombre ha dejado de ser mi hermano. Escúchame bien, mamá, estoy comprando un boleto de avión ahora mismo. No voy a permitir que te pongan una mano encima. Beatriz, mi hija que vive en León, reaccionó con un choque inicial que pronto se transformó en una indignación vibrante. Yo sabía que Viviana era una mujer calculadora, pero esto supera cualquier límite. ¿Y mi hermano no te defendió? Preguntó si había algo más barato. Su voz temblaba de furia. Eso no tiene perdón, mamá. Yo también voy para allá. Esto no se va a quedar como una anécdota de cocina. Sin embargo, el eje de mi estrategia requería la maestría de don Valeriano. Era un hombre de 80 años, antiguo amigo de mi difunto Mateo, que poseía una personalidad magnética y dramática. Don Valeriano había dedicado décadas al teatro experimental en Querétaro y conservaba ese don para dominar la escena. Cuando le confié los detalles de mi situación, sus ojos brillaron con el fuego de quien recibe el papel de su vida. Doña Adelaida, me dijo con solemnidad teatral, esto será una obra maestra de la justicia. Ese muchacho va a recibir una lección que no olvidará mientras respire. El viernes por la noche, aprovechando que Javier y Viviana habían salido a cenar para celebrar su victoria, logística sobre mí, don Valeriano vino a casa con sigilo. Los niños estaban con una vecina y la casa estaba en silencio. Pasamos horas redactando una carta que sería el corazón del conflicto, no un escrito común, sino un documento meticuloso, diseñado para golpear donde más duele, el orgullo y la reputación. Don Valeriano activó sus contactos, actores, conocidos en la prensa, gente que, al enterarse de la bajeza de mi hijo, aceptó participar sin dudarlo. Lo que le hacen a esta mujer es inhumano, decía él a cada colaborador. Es hora de mostrarles que la vejez no es debilidad. El sábado, mientras mis verdugos creían que su plan marchaba sobre ruedas, yo cerraba los últimos preparativos del mío. Trasladé documentos importantes y joyas a casa de Prudencia. Confirmé horarios y posiciones. Todo estaba listo.
Esa tarde me senté en el jardín con Santi y Camila. Los miré con una lucidez nueva. Mis niños, les dije, acariciando sus cabezas, quiero que sepan que ustedes han sido mi alegría. Todo lo que he hecho en esta casa ha sido por amor a ustedes. ¿Por qué dices eso, abuela?, preguntó Santi con esa intuición afilada de los niños. Porque mañana sucederán cosas que quizá no entiendan ahora. Pero quiero que recuerden siempre que su abuela es una mujer digna y que los ama, pase lo que pase. ¿Te vas a ir?, preguntó Camila con los ojos nublados. Quizá, princesa. Pero la distancia no rompe lo que es de verdad. Les entregué los regalos que había comprado en secreto. Un coche de colección para Santi y una muñeca vestida de seda para Camila. También les di cartas selladas, explicándoles que algún día entenderían que su abuela no huyó, sino que estableció las consecuencias de la deslealtad. Esa noche dormí como no lo había hecho en años. Era la calma del estratega antes de la batalla. El domingo amaneció con un sol espléndido sobre Querétaro, un azul intenso que contrastaba con la podredumbre moral de mis anfitriones. Javier y Viviana estaban nerviosos, se les notaba en los movimientos bruscos y las sonrisas fingidas. Prepararon un desayuno de chilaquiles verdes y café de olla, una suerte de banquete de despedida para su propia conciencia. ¿A qué hora vamos a conocer ese lugar?, pregunté con una pasividad que los engañó por completo. A las 11, mamá, respondió Javier sin mirarme. Así tienes tiempo de arreglarte con calma. ¿Ya empacó sus pertenencias, Adelaida?, añadió Viviana con esa voz melosa que ahora me resultaba repulsiva. Tengo listo lo necesario, mentí. Solo había empacado lo básico, el resto ya estaba a salvo. A las 10:30, el teléfono rompió el silencio. Era la señal. Don Valeriano entró en escena. ¿Hablo con el señor Javier Soler?, preguntó con una autoridad gélida. Sí, él habla. ¿Quién es? Le habla el doctor Valeriano Hernández, director del área de urgencias. Tenemos aquí a la señora Adelaida Soler. Vi cómo el rostro de Javier se tornaba gris ceniza. ¿Mi madre? Pero si ella está aquí conmigo, en la sala. Señor Soler, continuó el doctor con una impaciencia magistral, la señora ingresó hace media hora con un cuadro de infarto agudo al miocardio. Su estado es crítico. Está preguntando por usted. Venga de inmediato. Y colgó. Javier se quedó petrificado, sosteniendo el auricular como si fuera un objeto maldito. ¿Qué pasa?, preguntó Viviana, alarmada. Era del hospital. Dicen que mi mamá está allá, infartada. Pero ella está ahí sentada, exclamó señalándome con un dedo tembloroso. Fue mi entrada. Me puse de pie con una lentitud calculada y caminé hacia la cocina. Ya no era la sombra sumisa que ellos esperaban, era una mujer dueña de sí misma. Hijo, dije con una voz que cortaba el aire, es momento de que hablemos con la verdad. La confusión en sus rostros mutó rápidamente hacia un pánico creciente. No entiendo nada, mamá. El hospital dice que estás muriendo, pero estás aquí frente a nosotros. ¿Qué broma es esta? Me senté a la cabecera de la mesa, el lugar que me correspondía por derecho y que ellos habían intentado arrebatarme. Lo que sucede, Javier, es que durante días he observado cómo preparaban mi destierro. El miércoles, cuando creyeron que dormía en el sofá, escuché cada sílaba de su miseria. Escuché a Viviana decir que mi olor le resulta insoportable. Escuché como tú, el hijo que crié con mis propias manos, preguntabas si no había un asilo más barato para deshacerte de mí. El silencio fue absoluto, un vacío pesado que los asfixiaba. No me interrumpas, sentencié cuando Viviana intentó balbucear una excusa. No me hables con esa máscara de bondad. Planearon mentirme diciendo que era temporal cuando ya habían decidido que fuera permanente. Encontré el folleto en tu escritorio, Javier. Vi tus notas sobre las visitas dominicales.
Me convertiste en un trámite. Javier se desplomó en una silla, incapaz de sostener el peso de su propia vergüenza. Decidí que si ustedes podían disponer de mi vida en secreto, yo podía disponer de la de ustedes a plena luz del día, continué. Primero, llamé a Ricardo y a Beatriz. Ricardo llegó anoche, está en casa de Prudencia, esperando el momento de entrar aquí. Beatriz llega en 1 hora. Ambos saben que su hermano decidió vender la dignidad de su madre por unos cuantos pesos. Javier se cubrió la cara con las manos. Sabía que su reputación como buen hijo ante sus hermanos se había evaporado. Segundo, añadí con una sonrisa gélida, toda la familia, desde León hasta los Estados Unidos, conoce el plan. Saben que me echan porque apestó a viejo. Mañana serás el tema de conversación en cada mesa de Querétaro. No puedes hacer eso, mamá. Vas a arruinar mi negocio, exclamó Javier con desesperación. ¿Ahora te preocupa tu negocio? ¿No te preocupó mi dignidad cuando pactabas mi encierro? ¿No pensaste en las consecuencias cuando permitiste que se me humillara bajo tu techo? En ese momento, el timbre de la casa sonó con una insistencia militar. Ese es el reportero del diario de Querétaro, mentí, disfrutando del terror en sus ojos. Viene a documentar cómo un próspero dueño de taller desaloja a su madre viuda. ¿Quieres hablar con él ahora o prefieres que lea la historia en la primera plana de mañana? Abrí la puerta y dejé entrar a don Valeriano, vestido con un traje formal y portando una libreta, interpretando su papel con una seriedad que helaba la sangre. Buenos días, dijo con voz profesional. Soy del diario de Querétaro. Vengo por la entrevista sobre el abandono de adultos mayores en la colonia Jurica. ¿Quién de ustedes es el responsable de esta decisión? Viviana rompió a llorar y Javier parecía estar al borde del colapso. Esto no era venganza. Era, finalmente, la consecuencia de sus actos. Los ojos de Viviana se abrieron desmesuradamente, reflejando un pánico que ya no podía contener. ¿Cómo sabe usted todo eso?, preguntó con la voz quebrada. Porque, mi estimada señora, cuando se trata de deslealtad y maltrato hacia los mayores, nosotros investigamos hasta la última raíz. Tenemos fuentes de información infalibles, sentenció don Valeriano, manteniendo su fachada profesional con una maestría envidiable. En ese preciso instante, Ricardo apareció en el umbral de la puerta. Mi hijo mayor lucía exactamente como lo había proyectado en mi mente durante nuestra llamada, firme, lúcido y con una determinación implacable para defender la dignidad de su madre. No venía solo. Lo acompañaban mi comadre Prudencia y 2 figuras que representaban la autoridad moral y legal que Javier tanto temía. El padre Julián, de la parroquia donde nuestra familia había buscado guía por décadas, y don Ignacio, un abogado de prestigio y antiguo amigo de Mateo que había custodiado nuestros asuntos legales durante años. Buenos días, dijo Ricardo. Su voz era un témpano de hielo que pareció congelar el aire de la sala. Soy Ricardo Soler, el hijo mayor de doña Adelaida. Javier se quedó paralizado, como si estuviera frente a un espectro. Era la imagen de la culpa procesada en tiempo real. Ricardo caminó directamente hacia él, deteniéndose a escasos centímetros. Javier, dijo, usando su nombre con una severidad que cortaba cualquier intento de cercanía fraternal. Necesitamos hablar. Ahora mismo. Hermano, yo puedo explicarlo todo, balbuceó Javier, retrocediendo un paso. ¿Explicarme qué? Lo cortó Ricardo con una frialdad cortante. Explicarme cómo decidiste que nuestra madre, la mujer que se consumió trabajando para que tú tuvieras este taller y esta casa, ya no merecía tu respeto. Explicarme cómo permitiste que tu esposa la tratara como a una carga indeseada mientras tú elegías la cobardía del silencio. Ricardo, no es tan simple como parece, intentó intervenir Viviana, buscando recuperar algo de terreno. Señora, usted guarde silencio, le espetó Ricardo con un tono que no admitía réplicas. Después de lo que le ha hecho a mi madre, usted ha perdido cualquier derecho a dirigirme la palabra.
El padre Julián se adelantó con esa expresión severa que solía reservar para los pecados de soberbia. Javier, dijo con voz grave y solemne, mi decepción es profunda. Tú y tu familia han ocupado los bancos de mi parroquia durante años. Bauticé a tus hijos, estuve en tu matrimonio y ofrecí misas por el descanso eterno de tu padre. Esta es una forma deplorable de honrar el mandamiento de respetar a quien te dio la vida. Padre, usted no conoce la convivencia diaria, trató de justificarse Javier. Conozco lo suficiente, respondió el sacerdote con firmeza. Entiendo que una mujer de 72 años, que sacrificó su juventud por sus hijos, está siendo expulsada por el hijo que más apoyo recibió de ella. Entiendo que planearon un engaño cruel para hacerle creer que su destierro era temporal. Y entiendo que la trataron como a un objeto sin voz ni voluntad. Eso, Javier, es un pecado de ingratitud que no se borra con excusas. Don Ignacio, el abogado, abrió su portafolios de cuero con movimientos precisos y extrajo varios documentos con membrete oficial. Doña Adelaida, me dijo, reconociendo mi posición como la verdadera figura de autoridad en la sala. Tal como me solicitó, aquí tengo la documentación necesaria. El registro de la transferencia de propiedad de la casa original que vendieron para capitalizar el negocio de Javier y los comprobantes financieros de su inversión en esta vivienda. ¿Qué documentos son esos?, preguntó Javier, cuyos ojos delataban un nerviosismo creciente. Son los documentos que prueban que su madre tiene derechos legales indiscutibles sobre esta propiedad, explicó don Ignacio con voz profesional. Cuando se vendió el patrimonio que ella compartía con su difunto esposo para invertirlo en su taller, se generó una obligación legal y ética. Técnicamente, usted no puede desalojarla sin un proceso judicial formal que, le aseguro, sería devastador para su imagen pública. Esto era parte de nuestra estrategia de presión, pero el efecto en Javier fue inmediato. Además, continuó el abogado, si esto llegara a los tribunales, los medios de comunicación devorarían una historia así: empresario próspero echa a su madre viuda a un asilo para quedarse con su inversión. Querétaro es una ciudad pequeña para un escándalo de tal magnitud. En ese momento, Beatriz entró en la casa casi corriendo. Mi hija venía directamente del aeropuerto de León, con esa mirada de fuego protector que siempre la ha caracterizado. ¿Dónde está mi mamá?, gritó al entrar. Al verme, se precipitó hacia mí y me abrazó con una fuerza que me devolvió el aliento. «Mamá, ¿estás bien?». Ricardo me lo contó todo. Luego, se volvió hacia Javier con una furia que parecía capaz de fundir el acero. Javier, dijo con la voz temblando de rabia contenida. No puedo creer que seas capaz de esta bajeza. Nuestro padre se avergonzaría de verte hoy. Beatriz, hermana, si me dejaras explicarte, ¿qué vas a explicar?, le gritó ella. ¿Cómo tu mujer lleva meses agrediendo psicológicamente a nuestra madre? ¿Cómo planearon humillarla por la espalda? Como tú, que fuiste siempre el más protegido por ella, eres el único que no tuvo el valor de defenderla. La sala se había llenado de gente. El ambiente estaba cargado de una tensión eléctrica. Javier y Viviana habían quedado en el centro de un círculo de juicio, rodeados de acusaciones y de la evidencia de que su castillo de naipes se había desmoronado. Por favor, suplicó Viviana, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Permítanos hablar. No queríamos lastimar a nadie. ¿No querían lastimar a nadie?, preguntó Ricardo con incredulidad. ¿Cómo llaman entonces a meses de comentarios hirientes? ¿Cómo llaman a conspirar a sus espaldas? ¿Cómo llaman a decirle que apesta? Yo no quise decir eso, balbuceó ella, bajando la mirada. Pero lo dijiste, intervine yo finalmente, poniéndome de pie. Mi voz era firme, despojada de cualquier rastro de la debilidad que ellos esperaban. Y no solo lo dijiste, sino que convenciste a mi hijo de que yo era una carga, un estorbo que debía ser removido. Me acerqué a Javier y lo miré con una lucidez implacable. Hijo, durante 7 décadas he sido la mujer que calla para mantener la paz,
la que agacha la cabeza para evitar el conflicto. Pero esa mujer ya no existe. El silencio se acabó. Mamá, por favor, me suplicó él, con los ojos llenos de una culpa tardía. No, Javier. No voy a ceder ante súplicas después de haber sido objeto de tu traición. Lo que sucederá ahora es simple, ustedes van a decidir qué clase de seres humanos quieren ser. Miré a cada persona en la sala, a mis hijos leales, a mis amigos, a los testigos de este juicio familiar. Van a decidir si quieren seguir siendo las personas que conspiran en la sombra y lastiman a quien los ama, o si tienen el valor de reconocer sus faltas, pedir un perdón genuino y trabajar para reparar el daño que han causado. ¿Qué quieres que hagamos, mamá?, preguntó Javier con la voz quebrada. Esa era la pregunta que marcaba el fin de mi plan y el inicio de la nueva realidad. Quiero que me pidan perdón, sentencié. Pero no un perdón de labios hacia afuera. Quiero que comprendan la magnitud de su falta y que me aseguren que la dignidad no volverá a ser negociable en esta casa. ¿Eso significa que no te irás con Ricardo?, preguntó Javier con una chispa de esperanza. Esbocé una sonrisa fría. Eso significa, hijo mío, que nunca tuve la intención de irme. Pero necesitaba que sintieran en carne propia lo que es que otros decidan tu futuro sin consultarte. Necesitaba que experimentaran el pánico de perder lo que más valoran por sus propias acciones crueles. Don Valeriano cerró su libreta con una sonrisa de satisfacción profesional. Señora Soler, dijo, rompiendo finalmente su personaje de periodista, creo que mi actuación ha cumplido su propósito. La revelación de que el periodista era un aliado y que el infarto era una puesta en escena fue como un mazo que derribó lo último que quedaba de su resistencia. Javier se desplomó en el sofá, agotado, y Viviana se llevó las manos al pecho, respirando con dificultad. ¿Todo esto fue un montaje?, preguntó Javier, estupefacto. Cada detalle, le confirmé. Desde la llamada del hospital hasta la llegada de tus hermanos. Todo fue una representación necesaria para que entendieran la naturaleza de la traición. Pero mamá, intervino Beatriz, nosotros no estamos actuando. Nuestra furia es real. El hecho de que esto fuera una lección no cambia que ustedes realmente iban a enviarla a esa residencia. Don Valeriano se acercó a Javier y le puso una mano en el hombro. Joven, le dijo con sabiduría, espero que hoy haya aprendido la lección más importante de su vida. Su madre es una mujer de una fortaleza extraordinaria y lo que ustedes planeaban era una tragedia moral. ¿Pero por qué hacer algo tan elaborado?, preguntó Viviana, que aún intentaba procesar el engaño. Porque si simplemente los hubiera confrontado, habrían negado todo, le expliqué con frialdad. Habrían minimizado sus palabras y prometido cambios vacíos. Necesitaban sentir el miedo, la humillación y la pérdida para entender el peso de sus actos. Ricardo se sentó a mi lado y tomó mi mano. Mamá, estoy orgulloso de ti. Siempre te vi como la mujer que cedía por la familia, pero hoy has demostrado una fuerza que no conocíamos. Esa fuerza siempre estuvo ahí, hijo, le respondí. Solo que nunca me habían obligado a usarla así. Cuando la deslealtad entra en tu hogar, la dignidad se convierte en tu única arma. Viviana, con los ojos rojos, se acercó finalmente a mí. Su voz sonaba, por primera vez, despojada de artificios. Doña Adelaida, sé que lo que dije es imperdonable. Me arrepiento profundamente de mi crueldad. ¿Te arrepientes de haberlo dicho o de que te descubrieran?, le pregunté con agudeza. De ambas cosas, admitió ella. Me arrepiento de haber dejado que el resentimiento me cegara. Me sentía una extraña en mi propia casa, sentía que los niños la preferían a usted y que Javier no me daba mi lugar. Pero nada de eso justifica lo que planeé. Viviana, le dije, los sentimientos se hablan. Podríamos haber encontrado una solución con respeto. Pero elegiste el camino de la sombra. Javier levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Mamá, no tengo excusa.
Debí poner límites, debí defenderte. Fui un cobarde al pensar que el asilo resolvería mis conflictos internos. El problema no era yo, Javier, le respondí. El problema fue la falta de honor y de comunicación en este hogar. El padre Julián se acercó al grupo. Este es un momento de redención, dijo. Una oportunidad para reconstruir sobre la verdad. Llamé a mis nietos, que observaban desde la escalera con rostros de incertidumbre. Vengan, mis niños. Es hora de que toda la familia esté unida. Santi y Camila se sentaron a mi lado. Era el momento de establecer el nuevo código de nuestra vida bajo este techo. Antes de seguir, anuncié, sacando mi libreta de apuntes, vamos a establecer 3 reglas innegociables. Primera regla, se terminaron los comentarios hirientes y el sarcasmo. Si algo molesta, se dice de frente y con respeto. Segunda regla, las decisiones que afecten a cualquier miembro de esta familia se toman en conjunto. Nadie vuelve a decidir el futuro de otro a sus espaldas. Tercera regla, todos tenemos derecho a la dignidad en esta casa. Viviana, tú eres la señora de este hogar, pero yo soy la madre y la abuela. No somos rivales, somos pilares. Aprenderemos a respetarnos o no habrá convivencia posible. Esto no es venganza, concluí, mirando a Javier y Viviana a los ojos. Es consecuencia. Cuarta regla, continué, manteniendo la voz firme y la mirada fija en Viviana. Con respecto a los niños. Viviana, tú eres su madre y posees la autoridad final sobre su crianza, pero yo soy su abuela y tengo el derecho inalienable a cultivar una relación afectuosa con ellos. Vamos a coordinar nuestros roles para que no exista confusión ni competencia, sino colaboración. Camila levantó su mano pequeña, con los ojos brillando de curiosidad. ¿Eso significa que la abuela se va a quedar con nosotros? Sí, mi amor, le respondí, atrayéndola hacia mí para darle un beso en la frente. La abuela no se va a ninguna parte. Santi comenzó a aplaudir y soltó un grito de júbilo, ¡viva! Su alegría espontánea fue el primer bálsamo real sobre las heridas de la tarde. Quinta regla, añadí, pues la justicia también exige autocrítica. Yo también debo ajustar mi conducta. Reconozco que, en mi afán de ayudar, he interferido en decisiones que te corresponden exclusivamente a ti, Viviana, como madre y dueña de este hogar. Voy a respetar tu autoridad en esos espacios. Viviana bajó la guardia, y por primera vez vi una chispa de honestidad en su rostro. Adelaida, usted no tiene que cambiar su esencia. Lo que yo necesito es aprender a valorar su experiencia y su amor por los niños en lugar de percibirlos como una amenaza a mi posición. Ricardo se puso de pie y se acercó al centro de la sala. Creo que lo fundamental, dijo con la autoridad del hermano mayor, es que esta familia recupere la comunicación frontal. Mamá, durante años fuiste la pacificadora que evitaba el conflicto a toda costa, pero hoy hemos visto que los conflictos son necesarios para sanar problemas que se han podrido en el silencio. Tienes razón, hijo, le respondí. Pero el respeto es la base. El problema no fue el conflicto, sino la pérdida de la consideración mutua. Beatriz se sentó a mi lado, apoyando una mano en mi hombro. Lo que me resulta extraordinario es que mamá, a sus 72 años, nos esté dando a todos una cátedra sobre cómo gestionar una crisis familiar con inteligencia y dignidad. Es que las crisis, les expliqué con calma, sacan a la luz nuestra verdadera naturaleza. Yo he descubierto que todavía poseo la fuerza para luchar, que no tengo por qué ser una figura pasiva ante la deslealtad y que mi mente sigue siendo aguda para encontrar soluciones. El padre Julián se acercó para despedirse, otorgando al momento una solemnidad definitiva. Como testigo de estos acuerdos, les recuerdo que honrar a los padres es un mandato sagrado, pero el amor debe ser una vía de 2 sentidos, expresado en hechos y no solo en retórica. Don Valeriano, que había observado todo con la satisfacción de un director de escena cuyo estreno ha sido un éxito, se despidió con una inclinación de cabeza.
Doña Adelaida, ha sido un honor participar en esta puesta en escena por la justicia. Me reconforta que la verdad haya prevalecido. Gracias, don Valeriano. Sin su talento, esta lección no habría tenido el impacto necesario para despertar sus conciencias. Don Ignacio, el abogado, guardó sus folios y se dirigió a Javier antes de salir. Joven, espero que haya comprendido que el patrimonio más valioso no es el taller ni esta casa, sino el honor de su familia. Los negocios son volátiles, pero la lealtad debe ser eterna. Cuando los aliados se marcharon, el silencio que quedó en la casa ya no era tenso, sino reflexivo. «Mamá», preguntó Javier, rompiendo el hielo, «durante todos estos días que estuviste planeando esto, ¿sentiste mucho odio hacia nosotros?» «El odio es un sentimiento agotador, Javier», respondí con sinceridad. Sentí una decepción profunda, una furia gélida y una determinación implacable de no permitir que me pisotearan. «¿Y ahora?», preguntó Viviana con cautela. «¿Todavía siente ese frío?». «Ahora siento esperanza», les dije. «Porque creo que finalmente han visto el abismo al que nos conducía su comportamiento. Pero mi confianza no se regala, se reconstruye. Estaré alerta, porque los cambios reales se demuestran con el tiempo, no con promesas en medio del llanto». Ricardo y Beatriz se prepararon para partir, pero antes me llevaron aparte. «Mamá», me dijo Ricardo, aunque esto fue una lección magistral, mi oferta de llevarte a Estados Unidos no era parte del guión. Si alguna vez sientes que este no es tu lugar, mi casa está abierta para ti. Y la mía en León también, añadió Beatriz. Nunca más tienes que soportar un desplante por falta de opciones. Gracias, hijos. Saber que tengo techos donde soy bienvenida me da la libertad de quedarme aquí no por necesidad, sino porque así lo decido yo. Tras su partida, la casa se sumergió en esa quietud que sigue a las tormentas que limpian el aire. Nos sentamos los 4 adultos y los niños en la estancia. «Abuela», preguntó Santi, «¿qué es un asilo?». Era una pregunta difícil, cargada de la oscuridad que casi nos devora. Es un lugar donde algunos abuelos viven cuando su familia no puede o no quiere cuidarlos, mi vida. Pero nosotros somos una familia que ha decidido cuidarse y respetarse. Así que la abuela se queda en su hogar. ¿Para siempre?, insistió Camila. Para siempre. Esa noche cenamos con una honestidad que no habíamos experimentado en años. Viviana me pidió que cocináramos juntas al día siguiente y Javier me consultó sobre una expansión del taller, buscando mi consejo analítico como solía hacerlo su padre. Antes de retirarme, Viviana tocó a mi puerta. «Adelaida, quería pedirle perdón una vez más. ¿Podemos intentar empezar de nuevo, como si nos acabáramos de conocer?». «Mejor aún, Viviana», le respondí. «Empecemos como 2 mujeres que han decidido conocerse de verdad, con sus luces y sus sombras, pero bajo la ley del respeto mutuo». Las semanas siguientes fueron de ajustes delicados. Como acordamos, la transformación debía ser tangible. Viviana fue la primera en dar pasos firmes. Compró pintura para la sala y me pidió que eligiéramos los colores juntas. «Pensé que podríamos hacerlo como un proyecto común», me dijo. «Si no le importa mancharse un poco». Pasamos el fin de semana renovando las paredes y conversando. Allí entendí su inseguridad. «Usted es tan eficiente en todo, Adelaida», me confesó mientras pintábamos, «que a veces me sentía invisible. Sentía que si no la sacaba de aquí, yo nunca sería realmente la dueña de mi vida». «Lili», le dije, usando su nombre con cercanía por primera vez, «mi fortaleza no tiene por qué ser tu debilidad. Podemos ser aliadas. Yo te enseño mi sazón y tú me enseñas a ver el mundo con tus ojos modernos». Javier también recuperó su lugar como hijo. Una noche se sentó en la orilla de mi cama, como cuando era un muchacho. «Me di cuenta de que te di por sentada, mamá. Pensé que tu bondad era un cheque en blanco que nunca se agotaría. Me aproveché de tu silencio. Yo también tuve mi parte de responsabilidad, hijo.
Al callar tanto tiempo, les hice creer que mi dignidad no tenía precio. El amor verdadero no es aguantar el maltrato, es tener el valor de exigir respeto. El examen final llegó 2 meses después. Viviana derramó accidentalmente una cafetera hirviendo sobre la estufa limpia. En otro tiempo, eso habría disparado un comentario hiriente hacia mí por estorbar. Esta vez, respiró hondo y me miró. «Adelaida, ¿me ayuda a limpiar este desastre? Estoy un poco nerviosa por una presentación en la oficina y ando distraída». Fue un gesto pequeño, pero inmenso. Pidió ayuda con humildad en lugar de buscar un culpable. La Navidad trajo a Ricardo de vuelta. Observó la dinámica con ojos de auditor. «¿Se nota el cambio?», me dijo mientras lavábamos los platos. «Hay armonía real, no esa paz fingida de antes. Tu plan fue un éxito». «Funcionó porque decidimos que el amor vale el esfuerzo de cambiar», respondí. «Pero sobre todo, porque ya no tengo miedo. Sé que tengo la fuerza para defenderme si las sombras regresan». Hoy es el cumpleaños de Viviana. Le preparé su pastel favorito de 3 leches. Al verlo, se emocionó genuinamente. «No tenía que molestarse, Adelaida». «No es molestia, hija. Es un gusto, porque ahora lo hago desde un lugar de afecto real, no por obligación». «Gracias por enseñarnos», me dijo. «Estos meses han sido los mejores de nuestra familia». Mirando a mis nietos cantar, a mi hijo abrazar a su esposa y sintiendo el respeto que emana de cada rincón de esta casa, confirmo que a los 72 años aprendí la lección más grande: nunca es tarde para despertar. A cualquier mujer que escuche mi historia y se sienta invisible o maltratada, le digo: no aceptes el silencio como destino. Tienes voz, tienes derechos y tienes una fuerza que te sorprenderá cuando decidas usarla. La dignidad no es un lujo de la juventud, es el escudo de nuestra experiencia. Ya no soy la sombra que calla en el sofá. Soy Adelaida Soler, dueña de mi presente y pilar lúcido de mi familia. Porque al final esto no fue venganza, fue consecuencia. He aprendido que la paz auténtica no germina de evitar los conflictos, sino de tener la valentía de resolverlos con una honestidad inquebrantable y un amor propio que no admite fisuras. Comprendí que el respeto no es una herencia que se recibe de forma automática por los años cumplidos. Es un territorio que se gana y cuando la deslealtad intenta invadirlo. Es un derecho que se debe exigir con firmeza implacable. Nunca es tarde para impartir lecciones de vida, incluso a quienes nacieron de nuestro propio vientre. Hoy, cuando me siento en este mismo sofá, el lugar donde fingí estar vencida por el sueño para escuchar aquella traición que pretendía borrarme del mapa, mi panorama es muy distinto. Veo a mis nietos, Santi y Camila, corriendo por el jardín de nuestra casa en Querétaro con una alegría que ya no conoce de tensiones ocultas. Escucho a Viviana cantando en la cocina mientras prepara la cena, con una ligereza en la voz que antes estaba sepultada por el resentimiento. Y veo a Javier llegar del taller, cruzando el umbral con una sonrisa relajada, la sonrisa de un hombre que finalmente ha entendido que el honor de cuidar a su madre es su mayor privilegio, no una carga. Veo ante mí una familia que ha renacido. Somos seres que aprendieron a valorarse mutuamente, a comunicarse sin máscaras y a entender que el amor verdadero es inseparable del respeto, la consideración y la dignidad de cada integrante. Me siento profundamente orgullosa, no solo de la estrategia meticulosa que diseñé para defenderme, sino de lo que logramos construir tras el derrumbe. Nos dimos una segunda oportunidad para ser la familia que siempre merecimos ser, pero que el silencio y la costumbre habían corrompido. A mis 72 años, he descubierto que los finales felices no son un regalo del destino, sino una conquista por la que hay que luchar con cada gramo de lucidez que poseemos. Descubrí que la experiencia no es un peso que nos dobla la espalda, sino un escudo que nos protege. Nunca es tarde para levantarse, para exigir el lugar que nos corresponde en el mundo y para transformar la traición más amarga en la lección más transformadora de nuestra existencia. Si me escuchas desde cualquier rincón de nuestra amada América Latina,
Si alguna parte de mi relato resonó en tu propia historia, si alguna vez te has sentido invisible, tratada como un mueble viejo o humillada en la intimidad de tu hogar, quiero que grabes esto en tu mente. Tú también posees la fuerza para reclamar el respeto que te deben. No tienes que aceptar la migaja del afecto condicionada a tu silencio. Puedes, y debes, establecer las consecuencias para quienes intenten vulnerar tu dignidad. La familia real no es la que finge perfección ante los vecinos, sino la que se construye cada día con honestidad y respeto mutuo. Si mi crónica te ha inspirado, si estas palabras te han devuelto un poco de esa fuerza que creías perdida, te pido que me ayudes a difundir este mensaje de empoderamiento. Dale me gusta a este vídeo si crees, como yo, que la dignidad no tiene fecha de caducidad. Suscríbete a este canal si deseas seguir acompañando las historias de mujeres que, en el momento más oscuro, decidieron encender su propia luz. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas. Me llena de esperanza saber que estas palabras cruzan fronteras para llegar a mujeres valientes que, a cualquier edad, deciden que ya basta de callar. Gracias por permitirme compartir este relato tan íntimo. Gracias por entender que todas merecemos ser tratadas con honor y justicia. Recuerda siempre, nunca es tarde para defender lo que es correcto, nunca es tarde para enseñar que el amor sin respeto es una farsa, y nunca es demasiado tarde para luchar por la vida digna que realmente mereces tener. Con todo mi cariño y un respeto absoluto hacia tu propia lucha, me despido. Esta fue la crónica de Adelaida Soler, una mujer de Querétaro que a sus 72 años demostró que todavía tenía mucho que enseñar sobre la fuerza, la dignidad familiar y la justicia. Porque, como siempre digo, esto no fue venganza, fue consecuencia.